Bueno, pues aquí la mayoría que estamos ya sabemos bien que es el Barranco de Vilna, pero bueno, es sobre todo también por ponerlo a ellos un poco en contexto y seguramente que ya sabrán más cosas, pero aquí entre María y yo vamos a darle una pinceladilla y terminamos pronto. Bueno, pues el Barranco de Vilna es uno de los lugares de enterramiento de fosas comunes de la guerra civil y de la dictadura, de los más importantes de Andalucía. Pero lo más importante, o lo que os estaréis preguntando seguramente será por qué existe lo otro. Pues mira, este sitio tenía una posición estratégica muy importante, porque estaba entre Granada, ya visto que estaba venir ahí, y lo que en aquel momento hizo de división entre la zona de los sublevados y la zona de resistencia de los republicanos, que fue este parque natural, que ahora se llama Parque Natural Sierra de Huelva. De hecho, toda la sierra, todo el parque está llena de vestigios de esa lucha y de esa resistencia, de trincheras, y de ametralladoras y otros vestigios de la guerra civil. Entonces, toda esta zona, igual que Granada, que se tomó en pocos días, fue tomada y Vilna, al ser un pueblo muy pequeñito y sea un poco la entrada natural del parque, pues se convierte en un punto estratégico para dominar toda esta zona y sobre todo esas posibles incursiones del ejército republicano hacia Granada. Vilna, al ser un pueblo tan pequeño, fue muy fácil de dominar, al igual que toda la ciudad de Granada. Suponemos que ya había ahí algún cargo de cultivo o algún sector del municipio que facilitó que se entrara con ese control tan rápido, pero prácticamente todo el pueblo es tomado en muy poco tiempo. Y todo el pueblo se convierte en un cuartel general para los soldados y donde se establece el mando de toda esta zona. Se establece en el Palacio de Cusco, no sé si habéis podido ver. Perdonadme a los demás que estoy hablando para allá, pero... allí se establece el puesto de mando de la zona con el capitán Nestar, ¿vale? que era el que estuvo aquí y que hizo bastantes estragos por la zona. Todo el pueblo, sus edificios más importantes son tomados por el ejército, como he dicho, el palacio está el puesto de mando, ¿no? De la zona. La colonia se convierte en una especie de cárcel, también había cocinas, puesto más del ejército. Algunas de las casas grandes se convierten también parte de cuarteles y la propia población se ve obligada a alojar en su casa a soldados. Dependiendo de si tu casa era más grande o más pequeña, pues tenías que meter a uno, a dos, a tres, a los que sean, y tenías que ponerle de comer y tenías que cederle la cama más cómoda que hubiera en la casa. Entonces, pues, obligaban a la gente a hacer guardias, obligaban a hacer desfiles y a cantar todos los himnos y a vivir un día a día de ejército y de cuartel general. ¿Qué pasó con el barranco? Pues que el barranco, al estar justo a los pies de esa zona de batalla, ¿no? Por así decirlo, pues sirvió un poco también de excusa para traer aquí a gente y muchas veces decir, como en el caso de Federico García Lorca, que había muerto por causa de guerra, cuando lo que habían traído aquí a la gente le habían pegado un tiro en la cabeza y listo. Entonces, el Barranco de Vilna se convirtió en uno de los instrumentos de toda la represión de la ciudad de Granada. También trajeron gente de otros sitios
en donde todo está muy sistematizado, aparte de los primeros fusilamientos, que fue un poco matar a todo el que no les parecía bien o incluso por rencillas personales, pero luego sí un sistema de cargarse a todo el movimiento político y sindical de la República y por supuesto a todo el que no simpatizara con los sublevados y con Franco, porque posteriormente a la guerra pues, siguieron fusilando a gente. ¿Cuál era el proceso? Pues el proceso era que esas personas se les traía desde el gobierno civil o desde cualquier punto de la provincia, porque muchas de las personas que se fusilaban en las tapias del cementerio de Granada sí tenían como una especie de juicio en el que se les pasaba por armas, ¿no? Pero aquí no, aquí también llegaba mucha gente, o la mayoría eran personas que se la habían llevado y no se habían movido, la familia que había pasado con ellos. Pasaban por la plaza, por el Palacio de Cusco, allí se les daba orden, normalmente un poco para, me imagino, para no asustar mucho a la población, los fusilamientos se hacían de noche o de madrugada, pero aún así los vecinos veían pasar esos coches y pequeños camiones cargados de personas que sabían que los traían aquí. Muchas de estas personas ni siquiera sabían a qué venían a Vilna. Muchos intentaron incluso escaparse cuando sabían ya que los iban a matar y los tenían que matar. No podían a lo mejor subirlos a la fosa, los tenían que matar por el camino y cosas así de atroces. La Escuadra Negra, que como sabéis era una especie de paramilitar y asesinos a sueldo, estaban en la colonia, tenían allí uno de los puntos y luego también se subían aquí al barranco. A aquella zona había como una cueva que ya se había derruido, un abrigo rocoso, y ahí pues esperaban porque a veces varias veces en la noche subían a matar a estas personas y ahí esperaban. Y el proceso pues era ponerlos cerca de la fosa y como ya se ha comprobado gracias al equipo de la universidad, pues darle un tiro en la cabeza, uno o varios o muchos. Y luego otras personas o otros prisioneros que tenían la suerte de que no los mataran, pues eran los que se encargaban de encerrar a esas personas y tapar lo que había abierto. Todo este bosque que veía es una reforestación, no, eso no existía. Aquí había campos de cereal, pero durante la dictadura, aparte de toda esta política de reforestaciones que tuvo Franco y los embalses y todas esas cosas, bueno, esta sí estuvo especial hincapié, las autoridades de ese momento tuvieron especial hincapié en tapar lo que aquí existía. También, aparte de esa situación, el barranco de Vilna, en Vilna se conoce como Los Pozos. Y es porque durante la revolución industrial o la revolución del azúcar ahí en Granada quisieron agrandar el caudal de la acequia de nada más y querían vertir agua a la acequia que pasa por ahí debajo, que por cierto está ahora seca, me queda. Sí, lleva todo el verano sin agua. Se ve que no me he fijado. Y esas estaciones no dieron fruto y se quedaron ahí y luego pues dijeron, pues mira, ya tenemos parte del trabajo hecho. ¿Qué más iba a contar? Pues que hasta aquí han venido muchos investigadores, sobre todo por el tema del Lorca. Gracias a Lorca, yo pienso que este sitio siempre ha estado un poco en la cabeza de la gente y que no ha pasado como un sitio desapercibido. Y pues estuvo Gerald Brennan aquí investigando y también Claude Foucault. Y bueno, cuando ellos vinieron decían que había por todo el paraje las cosas estaban
tenían montoncitos de piedras encima. Eso pues se ha ido perdiendo con el tiempo. El camino por el que hemos subido no existía, se subía y se bajaba por una vereda que baja desde ahí a la carretera, muy empinada, y eso es una adecuación que hizo el ayuntamiento en 2002 para poder dignificar un poco el sitio y poder acceder con más dignidad aquí, que la gente pudiera subir. Por lo que no estarán todos, como hablando de toda esa gente que no se ha hablado hasta hace muy poco, porque aquí solo se venía a hablar de Lorca, pero se hablaba un poco del resto de personas. Y yo creo que ya le voy a hacer la palabra a María. ¿Tenéis alguna pregunta de lo que yo he dicho? Bueno, yo, lo primero, buenas tardes. Supongo que me conocéis la mayoría. Yo soy la concejala de Cultura, pero aparte de eso, yo principalmente soy miembro de la Asociación Feminista desde los comienzos. Y vengo a hablaros un poco de eso, de la relación de la Asociación Feminista con este lugar y con las mujeres, las que nosotros llamamos las mujeres del Barranco. Voy a utilizar para ello una presentación que hicimos y quiero contároslo porque, bueno, para que todos veamos que tenemos esperanza. Una presentación que hicimos hace unos meses, fuimos aquí a un instituto de Madrid, junto con el Instituto Montes Orientales de Innayor, que si no lo conocéis os animo a que investiguéis porque están haciendo una labor en memoria histórica impresionante. Estuvieron aquí, no sé, 40 chavales de instituto y en una jornada que fue entera de memoria, entre otras cosas, les hablamos de las mujeres. Surgió en el año 2021 tomando el relevo de una antigua asociación de mujeres que existía en el pueblo. Más adelante cambiamos el nombre y algunos otros elementos de nuestro estatuto para dejar de ser una asociación de mujeres y convertirnos en la asociación feminista que somos hoy. A esta asociación pertenecen unas 30 mujeres de diferentes edades, con distintos trabajos, algunas vecinas de Vilna desde siempre y otras llegadas hace pocos años o pocos meses. Tenemos incluso algunas compañeras que no viven todavía en Vilna, sino en algunos de los pueblos cercanos. Los comienzos de nuestra asociación coincidieron en el tiempo con el inicio de las excavaciones del equipo de la Universidad de Granada, liderado por Francisco Carrión. Y desde el principio sentimos interés por esas mujeres que iban apareciendo a cuentagotas o a borbotones de entre las entrañas de nuestro barranco. En junio de 2023, coincidiendo con el Día de la Memoria Histórica y Democrática, organizamos el primer homenaje a las mujeres del Barranco de Vilna. Y desde entonces no hemos dejado de pensar en ellas, de leer, de investigar y de nombrarlas así sin apellido. Eloísa, Agustina, Milagro, como si fueran una más de nosotras. Nos ilusiona la idea de recuperar su historia, de contribuir a hacerle justicia, de reivindicar sus nombres y denunciar sus terribles asesinatos. Hasta el momento se han encontrado un total de 40 mujeres represaliadas aquí. Los grupos de edad de estas mujeres son amplios. Hay una entre los 12 y 20 años, las demás son o adultas jóvenes entre 20 y 40 o adultas maduras entre 40 y 60 años. En la campaña de 2025, estas últimas se han exhumado un total de 9 mujeres. Todas ellas presentan entre 1 y 2 disparos en la cabeza. La más joven tiene más disparos por el resto del cuerpo. Además, en una de ellas se puede observar un golpe contundente que genera una lesión en la zona occipital y que fue previo a los 2 disparos del cráneo. Las primeras mujeres aparecieron en julio de 2022. Estaban en una fosa de 12 personas. Ahí se encontró un dedal, un símbolo, tal vez, de la represión que sufrieron las mujeres que pertenecían al Sindicato de la Aguja. La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene documentada a 39 mujeres en este paraje, aunque, como acabo de decir, ya se han rescatado los cuerpos de 40. Las detuvieron a la mayoría en sus domicilios y probablemente las encarcelaron en el convento de San Gregorio, en el Albaicín, donde, según cuenta Antonina Rodrigo, las rapaban y en algunos casos las maltrataban. Conocemos sus nombres gracias a un testimonio recogido por Molina Fajardo, y es que fue en esos días, entre el 6 y el 7 de octubre de 1936, cuando se empezaron a anotar los nombres de las mujeres asesinadas. En esos 2 días, entre el 6 y el 7, mataron a 21. Pero ¿quiénes eran estas mujeres? ¿De dónde eran? ¿A qué se dedicaban? Y sobre todo, ¿por qué fueron asesinadas?
La sociedad granadina de la década de los 30 estaba marcada por profundos contrastes sociales, culturales y políticos. Granada era una ciudad tradicional y conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica en la élite terrateniente. Sin embargo, también surgieron movimientos progresistas y republicanos que buscaban modernizar la sociedad. El ambiente cultural se vio enriquecido por la presencia de artistas e intelectuales como Federico García Lorca, Francisco Ayala, Manuel de Falla. La ciudad se convirtió en un espacio de creatividad, aunque también de censura y represión hacia las ideas más vanguardistas. La llegada de la Segunda República Española había traído importantes reformas sociales y políticas. La institución libre de enseñanza y otros círculos educativos promovieron la educación laica y el acceso a la cultura para todas las clases populares. En ese contexto, las mujeres comenzaban a reclamar derechos y espacios en la sociedad, aunque aún se enfrentaban a una fuerte represión social y patriarcal. A pesar de los avances en educación y participación política, muchas mujeres seguían relegadas al ámbito doméstico. Sabemos que las mujeres granadinas de la época se dedicaban fundamentalmente a 3 ocupaciones: al servicio doméstico, al sector textil y al trabajo en el campo. Entre las asesinadas aquí en el Barranco había además vendedoras, trabajadoras del sector del tabaco, una telefonista, una farmacéutica. Aunque si hay un caso que nos estremeció a todas, fue el caso de Eloísa Martín Cantal. La encontraron en 2023 en aquella fosa de ahí arriba junto a otras 11 compañeras. Es la primera mujer identificada entre todas las que murieron asesinadas en este paraje. Tenía 19 años. Mario, el hermano pequeño de Eloísa, que tenía 3 años cuando se la llevaron para matarla, recibió el cuerpo de su hermana el pasado 4 de enero, en uno de los días más bonitos que hemos podido vivir en este pueblo. 89 años después, y gracias al trabajo impecable del equipo de la Universidad de Granada y a su lucha y a la lucha infatigable de su familia, la joven Eloísa, porque sigue siendo joven y será ya siempre joven, está por fin junto a su hermano. Con el inicio de la Guerra Civil, Granada cayó rápidamente bajo el control franquista. La represión fue brutal y hubo ejecuciones masivas de intelectuales republicanos, incluyendo a Federico García Lorca y también a su amiga, Agustina González López, nuestra Agustina. ¡Agustina vive! ¡Agustina vive! Años. Se dice pronto. En aquel momento, cuando tenía la pistola aquí, un disparo en la sien, acabó con mi vida. Hubo 2 gestos. Primero, abrirme otra vez mi pecho ante aquel soldado que no sabía lo que hacía, y mirarle a los ojos y pedirle clemencia. ¡Grité clemencia! ¡Clemencia! ¡Pido las estrellas! No se las pedí a Dios, no. Eso harían los demás. Yo no. Yo es que era diferente. Pero hoy aquí veo que las estrellas me hicieron caso. Hoy aquí os miro. Y sois la causa de que esté viva. Estoy viva. Creyeron que con mi muerte iban a acabar con mi legado, con ser referente de mujeres. Eso creyeron, pero no. Cada estrellita sois vosotras, vosotros. Cada estrellita es aquella persona que se enteró de mi existencia, que miró, leyó, se documentó sobre mi obra, se quedó impactada, impactado ante lo que estaba leyendo. ¿Quién era Agustina? ¿Dónde estaba? Porque el franquismo fue cruel, el franquismo fue muy duro, pero se cebó especialmente con nosotras, con las mujeres. Nosotras, sí, especialmente con nosotras. Toda aquella que se saliera de la norma iba a ser pasada por la pistola. Previamente seguramente violada y maltratada, vejada. Se corriera la voz. Venga, mujeres, mirad lo que es despertar en este país. Nos conviene, ¿no?
mirar cómo acabó ella. Pero creía que con mi muerte yo iba a morir. Y no. No, no, estoy aquí más viva que nunca, ¿eh? Esa clemencia a las estrellas, esas gracias, tengo que decirlo aquí públicamente. Gracias a todas las personas que voy a nombrar, porque en estos casi 90 años de sepultura bajo los lodos y fangos, inviernos y veranos, me he enterado de muchas cosas, de muchas, que tuvieron que pasar 83 años desde mi muerte. No 1, ni 2, sigue sumando, 10, 20, no, ni 30, no, ni 40, ni 50, ni 60, 83 años. Hasta que, por favor, la primera estrella, Enriqueta Barranco Castillo, se preocupa por mi existencia. Es la primera persona que ya me sacó de aquí. Me lleva en su corazón. Me lee, me estudia y publica. Publica varias obras. Por tanto, gracias. Gracias a Enriqueta Barranco, a Girón Irueste, a Antonina Rodrigo, a María de San Miguel, a Gema Nieto, a María Noria, a Ana Macanuco, a José Luis Delgado, a Molina Fajardo, a Ina Gámez, gracias por tu cómic, a Moreno Lago, a Gallastegui, a Gallego, a San Juan Lorca. Gracias, Susana Falcón, por tu poema. Gracias. Gracias al diario El Salto por tus notas de prensa. Gracias al grupo Cabello Carceller con su obra musical. Esa obra musical que llamó Locura Social. Contra un fusilamiento, el mío. Gracias a la editorial Ménade, porque ha publicado parte de mis obras. Gracias. Gracias, María Casado. Gracias, equipo de Arqueología Forense de la Universidad de Granada. Gracias, Paco. Gracias, Universidad de Sevilla. Gracias a la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Todas estas personas han sido mis estrellas. Espero que no acabe esto aquí. Espero que no. Que sigáis con la inquietud de conocernos a mí y a todos los que quedan aquí debajo. Mucho se habló de mí en esta Granada, mucho, demasiado, demasiado. Esta Granada, como bien ha dicho la compañera, inmovilista en sus costumbres, anclada a tradiciones arcaicas, no estaba preparada para una persona como yo. No lo estaba, no. Se habló mucho públicamente de mí, a veces bien, la mayoría de las veces mal, muy mal. Yo era una persona que no encajaba en un sistema, en el sistema patriarcal. Como no encajaba, no había otra cosa que criticar, que humillar, que sufrir esa violencia silenciosa diariamente, en la calle, en la prensa, etcétera, etcétera. Por eso estoy aquí y para mí va a ser un orgullo contaros de primera mano mi historia. No quiero que leáis más. No. Estoy aquí. Os lo voy a contar yo. Y os voy a decir por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sufrí? Aquella locura social. La locura social. Donde todos están locos. Quien está sufriendo la persecución. Eso me pasó a mí. Yo nací aquí en Granada, en la calle Mesones, en el centro, en el número 6. En el seno de una familia acomodada que tenía una tienda de zapatos, no de remendar, sino zapatos de charol, bonitos, elegantes. Y en ese escaparate es donde yo desarrollé parte de mi vida. Ahora entenderéis por qué. Me crié con una madre, con 2 hermanos, en el seno de una familia muy religiosa. Mi padre falleció muy temprano. Y en mi infancia estoy recluida. Las niñas de mi época apenas podíamos salir a jugar. Mi condición social, yo no me podía salir como las hijas del vecino, del tendero. No, yo estaba leyendo en casa. Era mi gran cualidad, resulta, y por ahí me libré. Y no acabé ya trastornada bien temprano.
leía vorazmente, lo leía todo. Pero parte del problema acarreó una gran frustración en mi vida, porque en mi casa nada más que había libros de hadas, de duendes, de gnomos, de fantasmas, del mundo de la noche. La noche para mí estaba en los libros, era mi mundo, apenas me relacionaba. Yo soñaba con aquella noche, yo soñaba con ver las estrellas, yo imaginaba dónde iba a encontrar aquel gnomo, aquel duende, aquel fantasma, en algún rincón de una calle oscura de Granada. Luego, mis hermanos cantaban coplillas, porque ellos sí salían, sí, ellos salían todos los días, incluso de noche, a cantar flamenco a las tabernas. Yo no conocía el mundo de la vida, ese mundo exterior puertas afuera. A la muerte de mi padre me ingresan 2 años en el colegio de Santo Domingo de monjas. Para las monjas fue un problema. ¿Qué hacer con esta niña? No paraba, era un alma inquieta. Pero mi gran cualidad, la lectura, me rescató otra vez de estar allí encerrada entre paredes. Allí en el convento tuve la suerte de acceder a muchísimos libros, a darme cuenta de que había nuevas corrientes literarias, de pensamiento. Se estaban produciendo descubrimientos científicos que estaban cambiando la forma de ver la sociedad, cómo vivirla, cómo vivir entre nosotros. Yo me enganché a esa esperanza. A los 2 años vuelvo a casa y me encuentro con el luto que se está velando por la muerte de mi padre. Para una niña de 14 años, la edad que tenía entonces, año 1905, en aquella Granada, velar el luto no era una cuestión de un rato, o de un par de días, o una semana, no, era una cuestión de años, donde no podías salir, donde tenías que vestir de negro. Es decir, para una niña de 14 años, ella era una mujer, aquello era una esclavitud. Una noche, harta ya, y con unas ansias de libertad, no había que andar, pusiera freír a esas ansias. Le dije a unas amigas, esta noche os voy a ver. Se rieron de mí. Dijeron, es imposible. Tú de tu casa no vas a salir, y lo sabes. Se rieron de mí. Aquello hirió mi orgullo, mi amor propio, mucho. Y además estaba ya convencida de que basta ya. Basta ya. Iba a salir, fuese como fuese. Era una niña inteligente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que no me supusiera una reprimenda en casa importante? No me quedaba otra que disfrazarme de hombre, porque la noche era de ellos. Así que bueno, mis hermanos no estaban, la casa ya estaba en silencio, mi madre dormía. Y ni corta ni perezosa me fui a la habitación de mis hermanos, a su armario, y me vestí de hombre. No lo dudé, había un impulso en mí que no he dejado toda mi vida para hacer. Salí a la calle y aquel momento fue como, ¿os lo podéis imaginar? Aquello tuvo una magia que compensaba cualquier circunstancia que pudiera sobrevenirme después. Estaba feliz, estaba pletórica, recorriendo aquella Granada nocturna. Y yo escuchaba, mis hermanos me la contaban. Iba de aquí para allá. Se hacía tarde, tenía miedo a que me descubrieran. Y decidí que era hora de volverse a casa. Vuelvo a casa, la casa amanece y empiezo a escuchar a la hora del almuerzo, cuando se reúne la familia, que ha entrado un ladrón a casa. El tendero de la calle de la acera de enfrente resulta que ha visto a un hombre entrar de madrugada a la casa. Un ladrón. El pánico que había en mi casa. Una mujer sola, mi madre viuda. Pensando que habrán robado. Estaban como una loca, mirando de aquí para allá, mirando acá para allá. ¿Qué es lo que falta? ¿De dónde han robado? Yo, ante aquella histeria, no me pude quedar impasible. Los reuní a todos. Me armé de valor y dije, no puedo contar la verdad. Si cuento la verdad, me mandan otra vez al convento. Eso nunca, ¿vale? Familia, tengo una notición. Yo estuve con el ladrón. Sí. No me pasó nada. Calma, no me pasó nada, no me hizo nada. Pero es que tuve el valor y la osadía de convencerle para que se fuera de casa, mamá, sin robarnos nada.
Mamá, yo sí, tu hija de 14 años, la que está todo el día leyendo. Bueno, aquello fue la bomba, o sea, vieron en mí, yo que era siempre la niña encerrada de los libros, vieron en mí una heroína. Era, bueno, todo el mundo, todo el barrio, pero bueno, Agustina, cuéntame, pero ¿cómo fue aquello? ¿Cómo hiciste? Pero de verdad, ¿cómo fue aquella mirada? ¿Qué le dijiste? Una y otra vez, una y otra vez, uno y otro día, uno y otro día. Yo ya estaba amargada, me sentía perseguida. Decidí que como no podía contar la verdad, decidí, como muchas mujeres en aquella época, para poder llevar su vida, se hacían pasar por locas. Yo tenía un antecedente familiar y lo pensé, digo, si lo digo, vamos, se lo van a creer. Entonces empecé a hacer cosas raras. ¡Agustina! Y yo me daba la vuelta. ¡Agustina, ven! Y yo me iba. ¡Agustina, dime qué pone allí! Y yo iba para allá. Lo que se dice simular una auténtica locura. Yo no estaba loca. Los locos eran ellos. Ellos que jamás iban a poder encajar un patrón en un cuerpo de mujer con ansias de libertad, que quería vivir en igualdad. La vida no encajaba. Tu cuerpo, para Agustina, para mí, fue mi estigma. Fue el arma arrojadiza donde todos escupieron. Si hubiera nacido hombre, nada de esto hubiera pasado. Pero no, nací mujer. Bueno, en aquel panorama yo aproveché la circunstancia de loca y empecé, con la sólida formación intelectual que yo había alcanzado, empecé a escribir mis propias obras. Ojo, con pensamiento propio. Ojo, los editaba yo y los vendía en el escaparate de mi tienda. Ojo, incluso vendía mis propios libros y era independiente económicamente. Cada cosa de estas que yo hacía, a lo mejor ustedes me oyen y dicen, joder, qué guay, ¿no? Qué tipa más alucinante, ¿no? Pues en aquella sociedad, en el contexto histórico que a mí me toca vivir en aquella Granada, eso era de una chiflada. Solo bajo el prisma de la locura se podía entender que existiera una mujer como yo. Solamente bajo el prisma de la locura. Así tuve que vivir durante años, padeciendo ese estigma para poder ser yo misma, para poder vestir como quisiera, para poder salir y entrar, para poder entrar en los cafetines con los intelectuales como yo, porque yo era un igual a Lorca, etcétera, etcétera, tanto nombre de hombre. El mío pasaba desaparecido, porque era una mujer. Problema gordo. Encontré en la pintura, en el 1916 sería, yo ya había pasado, gracias a Dios, la infancia y media adolescencia, tenía 26 años. Y encuentro en la pintura un modo de expresarme, de liberarme. Es quizá mi primera gran vocación. A pesar de que estaba estigmatizada, cada vez hago menos locuras, doy menos la nota, intento pasar más desapercibida, aun siendo yo misma. Pero quiero desarrollar esta actividad. La desarrollo muy bien. Expongo en el Círculo de la Gran Vía. Creo mi propia academia de dibujo y pintura de las señoritas, como no podía ser de otra manera. Expongo en Roma 2 colecciones, las 2 son premiadas, y empiezo a tener una fama bajo el seudónimo de Amelia. Amelia, sí. ¿A alguien le suena lo de Amelia? Lorca, Amelia, mi amigo Lorca. Pobrecito. Lorca y yo nos conocíamos desde el instituto. Milagros Almenara y yo también nos conocíamos desde el instituto. En aquel instituto, Padre Manjón, coincidimos muchos intelectuales de Granada. Todos teníamos relación con este maravilloso Fernando de los Ríos, de Urrutia.
todos estábamos en la misma onda. Solo aflorecían a la cultura granadina, ellos. Nosotras no. Lorca, que me admiraba, que pensaba que era una luchadora incansable, valiente, que no había nacido mujer como yo. Para él era una musa. ¿Qué hizo? En una de sus obras hizo alusión a mi personalidad. Una de las hermanas de la casa de Bernarda Alba se llama Amelia. Por mí. Con un punto de diferencia. Amelia dice una frase de Lorca, no me quiero equivocar. Nacer mujer es el mayor castigo. Así lo escribió Lorca, porque veía mi vida. Mi vida era un castigo, desde niña. Mi vida era un sufrimiento, pero yo era una luchadora y guerrera. Y iba a morir así. Luego el personaje de la obra de Lorca coge otras líneas, porque desde luego yo nunca me rendí. Nunca. Poquito después de mi actividad de pintura, empiezo a escribir. Aquí es donde descubro otra faceta. Escribo ya para mis primeras publicaciones, la gran obra Idearium, Futurismo. Fíjate si era futurismo, que yo le decía a la gente, fijaros, es que, claro, no le puedo poner otro nombre a la obra. Si es que no estoy escribiendo para el 1918, es imposible que me lea y me entiendan aquí. Yo estoy escribiendo para el siglo XXI. Era una adelantada de pensamiento. Nadie lo dudó. Sufría, seguía sufriendo. Seguía sufriendo con mis estigmas como mujer. Seguía sufriendo porque, claro, yo para mí, la verdad, no sé vosotras, pero nacer para que te digan, eres el símbolo del amor, eres la esposa de, y vas a ser la madre de esto. Y nada más. Agustina, quítatelo de la cabeza. Nada más. ¿Lo entiendes o no? Métetelo en la cabeza. No, pues yo no lo entendía. Es más, me hice adalid de la revolución y el cambio. Mi cuerpo iba a ser el cuerpo subversivo de esta ciudad de Granada. Se lo iba a meter ahí a sangre, como fuera, aunque fuera dando mi vida. Yo tenía que sacar al género femenino de donde estaba, enterrado. Y estaba convencida de ello. En esta primera obra, Idearium Futurismo, hice cosas que, bueno, es que es muy curioso, que lo tengo que contar, por eso he venido aquí. Resulta que coetáneos míos ya habían escrito cómo simplificar con unas nuevas reglas ortográficas el lenguaje, ¿no? ¿Vale? Pues eso estaba ahí, se había aplaudido, ¡jo, qué bien! No sé qué. Bueno, pues yo hago una versión, mi propia versión, de cómo tendría que ser ese lenguaje simplificado. La crítica. Mujer, crítica negativa. Unos poquitos me dijeron, oye, sí, mira, ha versionado esto un poquito mejor, ha simplificado. Yo tenía una idea muy clara. Mi obra tenía un carácter, pero muy marcado, social y cultural, porque si yo he nacido para algo, era para mejorar este mundo. O sea, es que lo he tenido claro. Desde que yo me pongo a escribir, a expresarme, a ver la sociedad en la que estoy, en la locura que está la sociedad, tengo claro que mi misión en este mundo es mejorar este mundo en el que vivimos. Y por eso hago mi obra, por eso escribo y expongo mis ideas. Si yo simplifico las reglas ortográficas, quizá es más fácil acercar al pueblo llano el lenguaje. Quizá es más fácil que el analfabetismo, que en Granada rondaba el 80%, rebajarlo un poquito, ¿no? Quizá. Porque además, dentro de ese 80%, ¿quién creéis que eran más analfabetos? ¿Ellos o ellas? Ellas, hombre, claro, si había en una casa opción de ir al cole, no iba a ser ella. Claro que no, sería él. ¿Vale? Entonces, yo digo, tengo que acercar a la mujer el lenguaje
tengo que reducir el analfabetismo, tengo que darles herramientas a ellas para que puedan salir de donde están. Por eso escribo esta obra, por eso simplifico las reglas ortográficas y por eso tengo este empeño de acercar el lenguaje a la clase obrera. También tengo otro empeño, las religiones. Las religiones, por Dios, pero por favor, ¿cómo puede ser? Naces aquí, crees en este, naces allí, crees en el otro. Da igual. Una necesidad humana, hay que creer en algo. En cada sitio creerán en algo, respetémonos. Las diferencias culturales, religiosas, vamos a respetarnos. Y si consigues alguna vez convencer a otro de tus convicciones, por supuesto que no sea a base de espadazos y de rifles, que sea por la persuasión, por la fuerza de las palabras, por llegar aquí. También hablaba de estas cosas en mi libro. Y de la infancia también hablaba, claro, es que está todo relacionado. La infancia es la base de una sociedad, ¿no? La sociedad está dirigida. Ejército, terrateniente, iglesia. Ahí había un pelotazo subterráneo en la sociedad que de verdad dominaban. Ahí estaban también. Ellos tenían un empeño en que la sociedad siguiera analfabeta para seguir explotando a la clase trabajadora. No, pues desde niños hay que meter el lenguaje. Que lean, para que tengan juicio crítico el día de mañana, para que puedan valorar, opinar. La infancia, muy importante, no puede trabajar un niño. En aquella sociedad trabajaban, hay que protegerlo. De eso escribía también en mis obras. Y por supuesto en esta obra hablaba de la clase obrera, porque Agustina, si ha sido algo para mejorar este mundo, hay que mejorar la clase obrera, que son los que hacen que yo tenga calidad de vida. Ellos me hacen las casas, ellos construyen las calles, ellos arreglan, ellos hacen, ellos deshacen, ellos son la base de todo. Si ellos están mal, ¿cómo podemos los demás vivir bien teniendo conciencia de lo que ocurre? No puede ser, no puede ser. Hay que dignificar a la clase obrera. Hay que ofrecerles viviendas baratas, un salario justo. Y la idea del economato urbano. Yo tuve muchas ideas. El economato urbano era para que la clase social tuviera unos precios controlados, unos precios asumibles y acordes al dinero que ganaban. También hablé de la casa de los préstamos sin intereses. Todo esto eran ideas absurdas para determinadas clases sociales de Granada, que veían en mí claramente una enemiga, pero claramente la mayor de las enemigas de la sociedad granadina. Sin embargo, nadie me recuerda, hasta 83 años después de mi muerte. No les interesaba, a ideas mi nombre y mi historia. Bueno, tuve en ciertos sectores de Granada, como ha comentado María, no todo, era opresión y analfabetismo, y no, había también un renacer de la cultura, había un desarrollo social, intelectual. Entonces yo inicié una gira de conferencias por toda España y hablaba fundamentalmente de los problemas de la clase obrera que os he contado, y ahora, permitidme de verdad que me ría, no lo voy a olvidar nunca, en Córdoba, voy a dar una conferencia sobre feminismo. A ver, ¿quién me dice cuántas mujeres acudieron a mi conferencia en Córdoba sobre feminismo? ¿Una? ¡Ninguna! ¡Todos hombres! Yo es que miraba y digo, pero bueno, hombre, además me dio pena porque las mujeres que yo eran las que querían que me oyeran no estaban. Pero bueno, también es verdad que digo, joder, que los que me tienen que oír son ellos, coño. Porque es que ellos son los que oprimen, ellos son los que insisten en esta estructura patriarcal. Hombre, a ver si van flexibilizando sus neuronas. Pues ni una hubo, ni una. Bueno, como veis, mis años de juventud fueron bastante activos. A los 2 años estreno mi primera obra de teatro. Sí, también escribí una obra de teatro, aparte de todo lo que ya os he dicho. Se llamaba Cuando la vida calla. No solo la escribí, yo es que era tan polifacética, tan activa, tan nerviosa, que yo pues también ejercí de actriz, de Clara, una modelo de la obra de teatro.
¿De qué hablaba mi obra de teatro? ¿De qué podía hablar mi obra de teatro? ¿Cuál era mi misión en el mundo? Mejorar este mundo. ¿Cuál era el género oprimido en esta sociedad? Las mujeres. Pues ¿cuál era la temática de mi obra? La defensa de la igualdad de género. Según la crítica, bueno, tuve ideas novísimas y singulares, entre comillas, que he cogido de los restos de periódico, que por ahí llevo guardado, ustedes conmigo. Novísimas y singulares. Vaya, la crítica parece que estaba abierta. Había sectores de la prensa que estaban abiertos. Otros no, otros no. Un año después, bueno, pues con la Guerra Mundial en Granada lo que sucede es, como en casi todo el territorio, hay una crisis económica muy grande, muy grande. Y a Agustina eso le duele, pues, aparte de la guerra en sí, pues porque aquí estamos viviendo las consecuencias de esa crisis. Más analfabetismo, más trabajo infantil, más pobreza en la sociedad de Granada. Unos muchos y la inmensa mayoría casi nada. Y yo, súper guay, acomodada, mi tienda de zapatos. Una persona comprometida no se puede quedar así, contemplando lo que está sucediendo en Granada. Desde luego yo no me iba a quedar así. En febrero de 1919. Bueno, voy a recordar, febrero de 1919 es una fecha que la he tatuado por aquí en alguna parte de mi cuerpo debe de estar grabada. En febrero de 1919, con todas esas hambrunas, empiezan a haber muchísimos problemas en las calles, manifestaciones, hay hambre, ha subido el precio del pan, hasta las mujeres de los barrios se bajan a las manifestaciones, no tienen cómo darle de comer a sus niños. ¿Quién estaba en primera fila en esas manifestaciones? Agustina. Yo, sí, yo no me iba a quedar atrás, yo no los iba a dejar solos, porque yo podría haber sido una de ellas. Hay que ser solidario, hay que sembrar la paz, la construcción de una sociedad bonita. Y se hace así, dando la cara, en primera fila. Bueno, aquella manifestación quería hablar con el alcalde de Granada, que era un granuja, y, como no les dio audiencia. Así que, bueno, yo me sumé a la manifestación porque casualmente yo me iba a unir, pero es que pasaron debajo de mi balcón. Era un poco anarquista en aquella época, y yo tenía un pedazo de bandera roja en mi balcón. Claro, entonces allí pasa la manifestación obrera y digo, no paréis de protestar. Yo los animé. Claro que los animé. No se puede hacer otra cosa, no se puede mirar a otro lado. Bajé y me sumé con ellos. Llegamos a la Plaza del Carmen, el ayuntamiento con las puertas cerradas, la Guardia Civil, otros cuerpos y fuerzas de la autoridad con fusiles apuntando a todo el mundo. Hubo algún muerto. Aquello se empezó a disipar, unos se iban por unas calles, otros por otras. Yo iba con unas compañeras y les dije, venidos, aquí, dispárame aquí, mátame, ¡viva la anarquía! Eso fue lo que hice. Pues no me mataron, en aquella vez no me mataron, no me mataron. Bueno, a ver, esto de verdad, a lo mejor yo es que, no sé, de verdad es que me lo pregunto miles de veces. Si hubiera sido yo un hombre y hubiera hecho aquello, la prensa local, ¿qué hubiera dicho de mí al día siguiente? Que era un héroe, un defensor de los derechos, que puso hasta su vida delante de las armas. ¿Qué creéis que puso la prensa local cuando se enteró de que era Agustina, la que estaba allí, con la camisa y el pecho al estilo de la cruz? Una loca. Yo sigo arrastrando, el tiempo va pasando y me va aplastando el pasado que arrastro. Me va aplastando el pasado que arrastro. El estigma de nacer mujer y romper el canon de este maldito patriarcado granaíno. Pues sí, me tildan de loca y me llamaban la propagandista Amelia, me llamaban mucho por mi seudónimo. Bueno, a mí me criticaban, a mí me daba igual, yo seguía lo mío. De hecho, un año después empiezo a crear ya agrupaciones feministas, ya me lo estoy tomando más en serio.
un pasito más y un pasito más. Resulta que no estoy sola. No, resulta que la sociedad va cambiando un poquito. Y no estoy sola. Formo parte de la Juventud de las Izquierdas y soy la presidenta, no podía ser de otra manera que simulanza, de la agrupación femenina de la Casa del Pueblo de Granada. Para una ciudad como aquella Granada, tener 200 socias en aquel 1919, os puedo asegurar que era un éxito del cambio social. Os puedo asegurar que nadie se podía imaginar que ya estuviera dando sus frutos todas las corrientes que nos rodeaban de Europa. Todos esos intelectuales, poco a poco, estaban haciendo una chispa bonita. Pero bueno, en ese momento que, la verdad, yo estaba un poco desilusionada cuando contacta conmigo María Lejárraga, Milagros Almenara, Fernando de los Ríos, contactan conmigo porque es un momento crucial para las mujeres en el mundo. Se está debatiendo el derecho al sufragio universal por parte de las mujeres. ¿Y a qué mujer hay que tocarle a la puerta para que forme parte de aquello en Granada? Sin duda, a Agustina. Le tocaron la puerta. Milagros Almenara. Bonita Milagros Almenara. Bonita allá donde estés, aquí o aquí o aquí. Bonita, te quiero. Fueron unos días maravillosos contigo. Nos escribimos unas cartas preciosas. No te voy a olvidar nunca, Milagro. La farmacéutica roja. Anda por aquí. María Lejárraga en el exilio. En aquel momento en el que acuden a mí, me pasa otra cosa, joder, si es que no dejan de pasarme cosas malas en Granada. El cuerpo, el estigma, mujer, el deporte. ¿Cómo? Sí, también el deporte, sí. No sabéis qué os voy a contar, ¿verdad? Porque nadie os lo ha contado. Espero de verdad que indaguéis las historias de vida de todas nosotras y de todos nosotros. Participé en el mismo Teatro Cervantes que me aplaudió de mi obra de teatro. Participé en un espectáculo de lucha grecorromana. Toma ya, la Agustina. Le llevaba todo. Era deportista, era espiritista, era de todo. Intelectual, escritora, pintora, dramaturga. No sé si sabéis, os voy a dar el dato para que entendáis. ¿En qué Juegos Olímpicos por primera vez participan las mujeres en los deportes? Pregunta de trivia, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Recuerdo, estamos en el 1919. Hasta 1928 no se celebran los primeros Juegos Olímpicos donde por primera vez dejan participar a las mujeres, solo en 10 deportes. Solo. Os lo puntualizo, porque, por ejemplo, y aquí vino la puntillita. Los deportes de contacto estaban prohibidos. Prohibidos para las mujeres. Y menos ir en paños menores para practicar deportes de contacto. Pues yo estaba allí haciendo mi lucha grecorromana. Una exhibición que me pegué allí, un campeonato. Yo participé en concreto contra la señora Bignon. Bueno. Habría que verlo. Gané. La doblegué, porque según la prensa, con mi cuerpo voluminoso, entre comillas, nuestra querida vecina, entre comillas, querida, no me quería nadie, con su gran cuerpo voluminoso, la tumbé. Gané. Pues, ¿qué hizo el público? Gritar. ¡Que me devuelvan el dinero! ¡Tongo! ¡Que me devuelvan el dinero! Se lió tal lío en aquel Teatro Cervantes, destrozaron las taquillas del teatro. Bueno. Yo tuve que salir corriendo, huyendo,
con otras personas del teatro porque nos iban a linchar directamente. Me metí en una fonda y allí no me encontraron. Vino la Guardia Civil, tuvo que poner orden en las calles porque es que nos iban a linchar a todos. Conclusión, ahí acabó todo mi sueño en ese momento. Como sabéis, nunca me rindo, nunca. Pero por culpa de aquel acto, pues desaparecí de la vida pública unos 7 años. No estaba preparada, no. No estaba preparada para que me humillaran. No estaba preparada para que se rieran de mí públicamente. ¿Creéis que es justo? Pintora, escritora, pensadora, actriz, dramaturga, etcétera, etcétera. ¿Creéis que es justo que porque alguien usa su cuerpo reivindicativamente, persona subversiva que fui toda la vida, claro que voy a hacer un deporte de lucha? A ver quién me lo impide. No me lo impidió nadie, pero la sociedad me castigó. Me dejaron participar, pero la sociedad me castigó. Me quitó todo su apoyo, absolutamente todo su apoyo. Ahí la locura está a tope. Pasé muy mal. Hay una crítica que además es famosa, ya se va haciendo famosa. Zapatera, a tus zapatos. Ese fue el punto final de la crítica por haber participado en la lucha grecorromana. Bueno, ya está. Desafiar las normas de género en aquella época, pues es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Pero me hirió aún más. No la crítica del pueblo llano, es que me hirió muchísimo. La crítica de mis iguales, de mis coetáneos. El mundo de la cultura, los hombres del mundo de la cultura, también se reían de mí. A pesar de beber de mis mismas corrientes, a veces me ridiculizaban por beber de esas corrientes. Y ellos también lo hacían. Yo nunca voy a pertenecer a generación de él. Creo que tienen que pasar unos poquitos de años, espero que no mucho, para que se reescriban los libros. Porque tienen que ser reescritos. Para eso estamos aquí hoy. Para reivindicarlo, ¿verdad? No es justo que mi nombre y el nombre de tantas personas haya pasado a los días. No es justo. Bueno, os voy a decir que esto poca gente lo sabe, ¿eh? Estáis en primicia. El ruso. ¿Quién ha escuchado del ruso? ¿O hubo un ruso en mi vida? ¿Qué le vamos a hacer? Sí lo hubo. En esos años en los que desaparecí viajé. Llegué a vivir incluso en Madrid. Me alejé de la sociedad de Granada, no podía. Desaparecía y ya está. Era el objeto del aparato de la risa de aquella ciudad en aquel momento. Me negué, entonces me fui. Conocí a este hombre dando mis conferencias estas por Córdoba, hablando de la igualdad de género a los hombres. Bueno, pues ahí conocí a un hombre que me encantó, me enamoró su forma de ser. Y compartimos varias inquietudes y tiempo. Como veis, era una gran pensadora, un gran cerebro. Esta ciudad no supo aprovecharme al 100%. Bueno, sigo publicando. Hay crítica que ve en mí una persona muy formada y el sector, por supuesto, hardcore de Granada me critica a tope, ¿no? Me sigue con las mismas. Pues yo, ahí es donde ya voy a publicar 23 años después. 23 años después de que sufriera aquella locura social en mi casa. Porque salí vestida de hombre a la calle. Porque no supe contar la verdad. Porque tenía un cuerpo de mujer y cómo explicar aquello. Y sufrí una gran represión. Y una gran soledad. Y un gran sufrimiento. Pues publico una obra que se llama Justificación. Donde explico por qué hice lo que hice, por qué conté lo que conté, y el ostracismo en el que me encontré durante todos aquellos años, que fueron pocos, 23 años.
de sufrimiento, de sufrir una violencia social que no merecía. También hablé en esta obra, por supuesto, de feminismo. Y de puño y letra escribí esta frase: por romper filas, terminé haciendo de Cristo. Es el resumen de mi vida. Es el resumen de mi vida. Por salirme del canon, como mujer, en una sociedad patriarcal, acabé siendo el Cristo. Cristo lo crucificaron, ¿verdad? Que se salió del canon, ¿no? A mí también me crucificaron. Pero llega 1931 y llega con ella la Segunda República. Aquí ya es donde paso de la escritura a la acción. Todo lo que he escrito durante toda mi vida lo voy a plasmar ahora en un partido político, en acción. En acción. Quiero formar parte de la vida política, aunque sé que no voy a tener el apoyo de la sociedad. Pero necesito darle forma a todas mis ideas. Y fundo un partido político, el entero humanista, que yo sí acojo a todo el mundo. Yo no voy a provocar locura social a nadie. Fijaros bien, me llamaban loca. ¿Qué proponía mi partido? Os voy a dar 3 pinceladas. ¿Una moneda única? Una moneda única, ¿os suena, no? ¿Lo vaticiné cuántos años antes? Me llamaron loca. ¿Un territorio sin frontera? ¿Os suena de algo un territorio sin frontera? Pues también lo propuse. Me llamaron loca. Como veis, mi bandera no podía ser otra, además, que una bandera blanca con una frase preciosa. Tantos nombres de política tan rancios. No, bandera blanca. Cerrar los ojos, visualizarla. Paz y alimento. ¿Qué estaba viviendo España? Las consecuencias de una gran guerra. ¿Qué sufríamos? Hambre, incultura, una sociedad triste. Pues mi lema era paz y alimento. Me presenté en dos ocasiones, en el 31 y en el 33. En la primera saqué 27 votos y en la segunda vez saqué 15 votos. María Lejárraga también se presentó. En la provincia de Granada fuimos las dos únicas mujeres en toda una provincia que se presentaron candidatas. Ella sacó unos 20 y pico mil votos. Ella triunfó, me alegro mucho por ella. Te quiero, María. Pero yo no. ¿Por qué no? Pues porque la sociedad puso en práctica un mecanismo de violencia que se llama cancelación. ¿Qué es la cancelación? Retirar el apoyo social. Castigarte. Y eso fue lo que hizo la sociedad granadina. ¿Qué os voy a contar ya? Porque en el 36 España estaba muy convulsa, como ha explicado María, ¿no? Y bueno, la Segunda República, maravillosa, maravillosa. Quizá pues vino un poco grande a ciertos sectores de esta sociedad. Aquella iglesia, aquel ejército y aquellos terratenientes organizan esta sublevación. No están preparados, no, para la libertad, para una convivencia bonita, para que los obreros vivan dignamente. No están preparados, no estaban preparados para que hombres y mujeres se miraran a la cara de igual a igual. No estaban preparados. Por tanto, el alzamiento llega a Granada. Llega a Granada. ¿Qué creéis que puede pasar conmigo en aquella Granada? En aquella Granada que ya veía como se había perdido un sueño de vivir en democracia, que lo habían votado los ciudadanos, más. Bueno, eso se acaba.
con eso se acaba el sueño de muchas personas bonitas, libres. No hicieron daño a nadie. Que lucharon por tener un país más justo, libre y democrático. Una escuadra negra, una tarde, toca a la puerta de mi casa. Me meten en un furgón y a una amiga mía también, Carmen Rodríguez Parra. A mí, Carmen Rodríguez Parra está aquí. Carmen Rodríguez Parra, ole tus ovarios, te quiero. Te quiero. La noche de las fieras llegó. No pudimos esquivarla. La noche de las fieras no pudimos esquivarla. Ese es un nombre, esas escuadras negras, esos grupitos de 15 en 15, porque es que tenían una ansia de pegar los tiros aquí, ¿eh? Tenían una ansia, es que había hasta voluntarios hacían cola para poder venir aquí a pegar tiros. No solo las famosas escuadras negras, no, tenían ansias de venganza, de sangre, de crimen, de asesinato. Pero no voy a dar aquí sus nombres, los sé todos, ¿eh? No los voy a dar. No lo voy a dar. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Yo esto siempre lo he... De verdad, cuando yo ya iba viendo el tema, sabía que iba a morir como un Cristo crucificado, lo escribí en una de mis obras. ¿Qué creéis que pensaba Paquito? ¡Paquito! ¡Franco! ¿Vale? Por si hay duda. ¡Franco! ¿Franco? ¿Qué edad podía tener? Cuando el alzamiento. ¿Qué edad tenía yo? 40 y algo. Franco creció, como quien dice, conmigo. Como quien dice, de la misma edad. Franco creció viendo a María Lejárraga. Franco creció escuchando a una tal Agustina. Al maricón de Lorca, como le llamó su escuadrón negro, al cabezón, dijeron. Nos hemos cargado al cabezón. Que es que sobran maricones en Granada. ¿Eh? Eso dijo cuando lo mató, cascándolo rápidamente en la tasca. ¿Eh? Y a la puta de su amiga. La puta de su amiga que era yo. Paquito lo tuvo claro. A esas mujeres que se han creído. A por ellas. A por ellas. Prioridad número 1 de este falangismo español. La mujer al hoyo de nuevo. Aquí. Amor, esposa, madre y punto. Porque lo he dicho yo. El padre, el hermano o el marido. Te ha dicho que punto. Eso es lo que quería Paquito. Eso es lo que quería Paquito. Pues sí, me eliminó. Claro que me eliminó. A mí un disparo en la sien. Grité clemencia. Grité clemencia, que hoy aquí la recibo de vuelta. Grité, soy la libertad asesinada por los hombres. Nunca más me va a asesinar nadie, porque yo ya soy la libertad. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los periodistas, a todos los documentalistas de memoria histórica. Gracias, porque yo ya soy la libertad. Él y yo. Cada 15 días, como he dicho antes, cambiaban a la escuadra negra. Caímos en el mismo turno. Y el mismo que cascó, he matado al maricón, fue cascó, he matado a la puta de su amiga. Bueno, tengo algo muy claro, Lorca. Tengo algo muy claro. Ahora te vas a venir conmigo. Y ahora vamos a desandar juntos, por primera vez, ese camino de angustia que nos hicieron pasar, ese furgón a la colonia, ese no saber, esos miedos, esa curva de la carretera. Vamos a ir allí juntos, donde nos bajaron, donde no sabíamos nada,
Empezaron a gritarnos, a dispararnos a diestro y siniestro. Gente corría por la ladera, otros cayeron en un hoyo. A ti te hicieron cavar tu tumba. A mí me dieron el disparo en la sien. Ahora lo vamos a hacer juntos, lo vamos a desandar. Pero le vamos a decir a todos y a todas que cerca de 90 años después vamos a demostrarle al mundo que la locura no fue la de Agustina. No. La locura no fue la de Agustina. La locura fue la de ellos. Ellos que provocaron aquel exterminio político. Ellos que pretendieron ocultarlo todo en una maldita fosa común. Porque las fosas comunes son la otra España, la que está oculta todavía esperando a un acto de humanidad, no de política. No nos confundamos. A un acto de humanidad. Aún siguen ahí, hundidos en la tierra. Y no aparecerán hasta que no los descubramos, para poder ponerlos en su sitio, donde se merecen, en lo público, en los libros de historia, como referentes que probablemente hubiéramos sido, ¿no? Tú sí lo has sido porque naciste hombre. Yo no. Yo no estoy en los libros de historia como referente feminista. Para todas vosotras. Oh, qué Paquito fue muy listo. Y no llevamos en muchos de los pueblos de España ni calles ni plazas con nuestros nombres hasta que no nos identifiquen y nos encuentren. Vamos a construir de verdad la cultura de la paz, la cultura de la humanidad. Porque de verdad quedaros con esta frase mía. No he cejado en el empeño de construir un mundo mejor. Es lo único que he hecho. Es por el motivo que me fusilaron o me asesinaron. Por tanto, ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Os invito, por favor, ahora a que nos acompañéis a ver un trabajo maravilloso de María Casado, al cual estamos muy agradecidas. Y... Mujeres del Barranco, presente. A ver. Como veis, lleva...